Cordial, cordial saludo, profesor. En este video voy a presentar y explicar el funcionamiento de mi proyecto de inicio de sesión. En este caso me enfocaré principalmente en la explicación del código HTML y el código CSS, que son los encargados de crear la estructura de la página y el diseño visual del formulario. Como objetivo de este proyecto es desarrollar una interfaz de inicio de sesión sencilla donde el usuario pueda ingresar su nombre de usuario y su contraseña. Empezamos con la explicación del código HTML. Primero voy a explicar el código HTML, que es el encargado de crear la estructura de la página web. El documento inicia con la declaración doctype HTML, la cual indica que estamos trabajando con la versión HTML5. Luego encontramos la etiqueta HTML lang-s, donde se establece que el idioma de la página está en español. Después aparece la sección head, que contiene información importante para el funcionamiento de la página. Dentro de esta sección encontramos la etiqueta metacharset UTF-8, que permite que el navegador reconozca correctamente caracteres especiales. También encontramos la etiqueta title o title, que define el nombre de la página que aparece en la pestaña navegador, y en este caso sería formulario de inicio de sesión. Posteriormente se conecta al archivo de estilos utilizando la etiqueta linkrel, href styles css, que así es el nombre del archivo css, en el documento HTML. Luego se abre la etiqueta body, donde se encuentra todo el contenido visible para el usuario. Dentro del body se crea un contenedor principal con la clase login container, que agrupa todos los elementos del formulario, y después se agrega un título con la etiqueta h1 que muestra el texto inicio de sesión. Luego vemos que se crea el formulario, donde se utilizan etiquetas label para indicar al usuario qué información debe ingresar. Posteriormente se utilizan campos como input, que el usuario pueda escribir sus datos. El primer campo es de tipo text y el segundo campo es de tipo password, que permite ingresar la contraseña ocultando los caracteres por seguridad. Después se agrega un botón con la etiqueta button, que permite enviar el formulario para iniciar la sesión, y finalmente se agrega un div con el identificador mensaje, el cual se utiliza para mostrar mensajes al usuario, por ejemplo, si el inicio de sesión fue exitoso o si ocurrió algún error. Seguimos con la explicación del código CSS, que es el encargado de darle estilo y mejorar la apariencia visual de la página. Vemos que primero se utiliza el sector universal, asterisco, que elimina las márgenes y espacios que los navegadores agregan eso por defecto, entonces lo que hace es eliminarlos. También se utiliza la propiedad box sizing, declarando el border box, que ayuda a controlar mejor el tamaño de los elementos. Luego se configuran los estilos del body, que es el fondo principal de la página, donde vemos que ahí se define la fuente del texto utilizando el font family con Arial sans serif, y también se agrega un fondo con un degradado de colores utilizando la función linear gradient, la cual mejora la apariencia visual de la página. Después se establecen las propiedades 8 con 100bh y width con 100bw para que el cuerpo de la página ocupe todo el tamaño de la pantalla. También vemos que se utiliza el display flex, junto con justify content en center y align items en center. Esas propiedades exactamente permiten centrar todo en el centro de la pantalla, tanto horizontal como verticalmente. Luego se diseña el contenedor principal utilizando la clase login container, donde se establece un fondo blanco, se agrega un espacio interno con padding y se define un ancho específico, pero también se aplican bordes redondeados con border radius. También se utiliza el box shadow, que es el que agrega una sombra alrededor del contenedor para darle un aspecto más moderno y visualmente atractivo. Después se utiliza el título del formulario, que se utiliza la clase login header,
agregando una margen inferior para separar el título de los demás elementos. Se configuran también las etiquetas label utilizando el display en block para que cada elemento aparezca en una línea diferente y el formulario pues se vea más ordenado. Posteriormente se diseñan los campos de entrada utilizando la clase input file y se define que ocupe todo el ancho del contenedor con white en 100%, y se agrega espacio interno con padding y además se aplican bordes redondeados para mejorar su apariencia. Finalmente se diseña el botón de inicio de sesión con la clase login button, donde ese botón tiene un ancho completo, espacio interno, texto en color blanco, bordes redondeados y un fondo con degradado de colores. También se agrega la propiedad cursor pointer que cambia el cursor cuando el usuario pasa el mouse sobre el botón. Por último se incluye un efecto hover que cambia ligeramente la apariencia del botón cuando el usuario pasa el mouse encima, mejorando la interacción con el usuario. Entonces llegó a la conclusión que este proyecto permite entender cómo se pueden combinar HTML y CSS para crear la estructura y el diseño de una interfaz de inicio de sesión. Vemos que HTML se encarga como tal de organizar los elementos de la página, mientras que CSS nos permite mejorar la apariencia y hacer que la interfaz sea más atractiva y fácil de usar para el usuario. Ya para despedirme quiero dar las gracias por su atención, espero que la explicación haya sido clara y que el funcionamiento del código haya quedado bien comprendido. Quedo atento a cualquier observación o sugerencia. Muchas gracias.